Buenas noches. Este es un ejercicio propuesto para la asignatura de licitación y contratación de proyectos en la UPTC. La primera ley en la que nos vamos a basar es en el manual de contratación expedido por la Presidencia de la República de Colombia en el mes de agosto del año 2012. Este manual está expedido con base en la Ley 80 del año 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que además fue reformada mediante la Ley 1157 del 2007. En esta ley encontramos todos los estatutos de contratación pública en la República de Colombia. A nosotros nos corresponde analizar el tema de la evaluación y el dictamen o adjudicación de una licitación pública previo a toda la disposición que establece la ley para así poderlo hacer. Lo primero es el comité asesor. El comité asesor es una entidad que es la encargada de hacer el proceso de evaluación a los proponentes según la oferta, que en este caso es el Estado colombiano que hace las veces de oferente. El comité asesor se conforma por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, conforme el artículo citado en la Ley 734 del año 2012. Este comité se encarga de evaluar las correspondientes propuestas de manera objetiva, ciñéndose a las reglas contenidas en el pliego de las condiciones de la licitación. Este pliego de condiciones lo efectúa la entidad pública que está ofertando la licitación, y es por medio de esta que el comité va a hacer la evaluación a todos los proponentes a la licitación pública. El carácter del asesor del comité no lo exime de responsabilidades del ejercicio de la responsabilidad que lo admite como garante de ese comité asesor. Entonces también hay disposiciones legales que hacen que el comité asesor esté regido por una ley para garantizar la transparencia en todo el proceso. El primer punto que vamos a tratar en cuanto a qué es lo que deben hacer los miembros del comité asesor dentro de sus responsabilidades, qué es lo que hay. Lo primero es revisar y conocer los estudios previos. Esta revisión y conocimiento a fondo de los estudios previos se refieren al estudio del proyecto del pliego de condiciones que previamente se establecieron para ofrecer la licitación. Es un documento de respuesta a las observaciones formuladas por los posibles proponentes al proyecto de pliego de condiciones. El pliego de condiciones definitivo, el documento de respuesta a las observaciones formuladas por los posibles proponentes al pliego definitivo y adendas que se puedan generar. Todo este proceso de revisión y conocimiento se hace participativamente con los proponentes y desde la entidad oferente, que en este caso es el Estado. El segundo ítem de responsabilidad del comité asesor para evaluar es estudiar y resolver los requerimientos. Estos requerimientos se presentan por los interesados y proponentes, según sea el caso, a los documentos que presentaron como soportes en el momento en el que se presentaron a la licitación. Este proceso garantiza una selección transparente, ya que funciona como un filtro para que a medida que avance el proceso las condiciones tengan que ir adaptándose a lo que exige la licitación. Enseguida se disponen a evaluar las propuestas presentadas dentro del proceso de la selección. Esta evaluación se hace teniendo en cuenta los criterios que se establecieron en el pliego de condiciones desde el inicio de la presentación de la licitación. Entonces aquí es donde definitivamente se sacan o se dejan seguir en el proceso a ciertos proponentes para adjudicar o declarar desierto. Entonces se adjudica cuando un proponente cumple a cabalidad y con satisfacción todos los requisitos que se establecieron en la licitación
o se declara desierto, por lo contrario, cuando ningún proponente cumple con los requisitos que está exigiendo la entidad oferente, en este caso el gobierno nacional. Enseguida sigue estudiar, analizar y responder las observaciones. Estas observaciones se presentan al informe de evaluación publicada en el Sistema Nacional de la Presentación de las Respuestas a las Licitaciones. Este concurso se hace público una vez se ha evaluado y se ha tenido en cuenta todas las propuestas de los proponentes para no generar discriminaciones de ningún tipo. Enseguida tenemos el asesoramiento al ordenador del gasto. Esta persona es la que dice si es oportuno o no para el erario público de definir o adjudicar un monto X de dinero del Estado para adjudicar un contrato. A él se le tiene que tener en cuenta porque no se pueden adjudicar licitaciones o contratos públicos sin que existan los recursos. Entonces esto tiene que ser previamente planeado con el ordenador del gasto. La siguiente es asistir y suscribir el acta de audiencia de aclaración. Esta audiencia es muy importante porque en esta audiencia se suscribe un acta donde tienen que estar presentes todos los proponentes que se inscribieron a la licitación y aclarar las dudas que tengan al respecto de la licitación, riesgos contractuales, económicos, legales y todo lo en lo que puedan incurrir los proponentes como error para que les adjudiquen o no una licitación. En la etapa de evaluación, los miembros del comité asesor, además de las obligaciones que previamente nombramos, también tienen que cumplir un cierto tipo de requerimientos para hacer posible todos los estatutos de la licitación. El primero es cumplir con todo lo que se registró en el pliego de condiciones, los documentos de las aclaraciones que se hicieron en la audiencia y adendas proferidas dentro del proceso de selección. Estas adendas son presentadas o por parte del oferente o por parte de los proponentes durante todo el proceso de la selección. El segundo es, ellos deben revisar las propuestas de acuerdo con el perfil, el conocimiento y la experiencia del funcionario o contratista en el área de evaluar. Es decir, los profesionales que están evaluando tienen que tener conocimiento profundo de la situación para evitar así contradicciones y para evitar que se adjudiquen licitaciones o contratos públicos sin que se cuente con la responsabilidad para asignarlos. De lo contrario, los usuarios, los integrantes del comité deberían declararse impedidos para poder adjudicar este tipo de contratos dentro del pliego de condiciones. El tercero es hacer los requerimientos a través de un abogado del área de contratos de los requisitos habilitantes. Estos requisitos habilitantes es que ellos tienen la posibilidad de decir que cumplen con todos los requisitos para contratar con el Estado y que están dentro de todos los estatutos que hace que uno se pueda enmarcar en una ley para poder contratar con el Estado. Todo esto tiene que tener trámites y conocimiento de todas las ramas del poder público para que funcione bien la actividad de la licitación. Y el último es describir detalladamente la observación que se considere pertinente en relación con la documentación soporte de la propuesta, con el fin de que el abogado del área de contratos requiera al proponente. Esto se hace con el fin de hacer todo mucho más transparente y verificar que la adjudicación de la licitación se realice conforme a lo que se estableció durante todas las audiencias que se realizaron en el comité evaluador o comité asesor. Entonces la función evaluadora finaliza cuando esté en firme la resolución de la adjudicación, es decir, sin una no es posible la otra. Se adjudica o se da un dictamen cuando el proceso ya haya culminado,
el de la evaluación mediante el comité asesor. Y en esta etapa también se tienen que tener en cuenta todos los recursos que se interpusieron de inhabilidad, de demandas, de quejas, de reclamos, de todo lo que haya podido suceder durante la evaluación de la licitación para efectos de transparencia en el proceso de adjudicación, y además tener en cuenta si es meritorio que el proceso también se declare desierto. En la adjudicación se tienen que cumplir determinados puntos también para poder hacer posible la adjudicación conforme a la ley, conforme lo establecen todos los procesos y los requisitos que se tuvieron que cumplir. Esto lo dicta el decreto ley 734 de 2012, donde definen cómo se tiene que adjudicar una licitación por medio de una audiencia pública. Esta audiencia se tiene que realizar conforme a las reglas señaladas para tal efecto por la entidad oferente, donde tenga que estar incluidos todos los proponentes. Entonces, el primer aspecto que se tiene que tener en cuenta para el momento del dictamen o la adjudicación es que en la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Es decir, en este aspecto no se pueden hacer nuevas presentaciones como una segunda oportunidad. En este punto ya se les hace entender a todos los proponentes en qué fallaron y por qué razón no fueron elegidos. Todo esto con el fin de no decepcionar a las personas para que dejen de acceder a oportunidades de licitaciones públicas. El segundo aspecto es se va a conceder el uso de la palabra por única vez al oferente que lo solicite. Esto con el fin de garantizar el orden y la posibilidad de que se expresen en los mejores términos todos los participantes en la licitación pública. Los intervinientes son previamente citados para que participen activamente de la última respuesta de la adjudicación de la licitación. La intervención de las personas dentro de la audiencia de adjudicación tiene que estar hecha por personas o por una persona previamente designada por el oferente, y estará limitada a la duración máxima que la entidad haya señalado con anterioridad. Es decir, se va a asignar un tiempo para que se desarrolle la actividad, para que no se vuelva extenso y agotador el ejercicio. Dentro de la ley establecen las normas de comportamiento en la audiencia, que como tenemos que son normas básicas de comportamiento, hacer uso de la palabra en términos respetuosos con todas las entidades y guardarse los problemas o los requerimientos que se tengan para hacerlos posteriormente por medio de un escrito o un texto, pero no en público. Y ya en la etapa final, luego de adoptar la decisión, cuando en público y al frente de todos los proponentes se adopta la decisión y además se notifica. Esto también se hace para hacer que todas las partes estén acordes o tengan pleno conocimiento de lo que se hizo durante todo el proceso de la evaluación y la adjudicación. Esto también garantiza la transparencia en todo el proceso. Y por último, se va a hacer una audiencia donde el centro de la audiencia va a ser el formato y diligenciamiento del acta de la audiencia de adjudicación, donde se van a tener como participantes y firmantes, además como testigos, todas las personas intervinientes a lo largo de todo el proceso para poder adjudicar la licitación.
Este proceso termina en la adjudicación y licitación. Muchas gracias.